Si me voy al apartado de historial, aquí ya aparece que he cerrado la orden con una ganancia de casi $14. Y si me voy en la parte superior, ya tengo casi $214. Voy a mostrarte un pequeño truco que me ha servido para ganar dinero sin saber mucho de trading. Básicamente voy a usar el copy trading de Binance para detectar algunas operaciones que estén haciendo los grandes inversores. Si estos temas te gustan, te invito a suscribirte al canal. En mi búsqueda de probar formas para ganar dinero, encontré algunas estrategias para ganar dinero haciendo trading. Quiero aclarar que no soy un experto en trading, pero este video es para las personas que ya tienen conocimientos, pero también para las personas que están aprendiendo trading. Ya estoy conectado en mi cuenta de Binance. Si no tienes una cuenta de Binance, es buen momento para crearte una. Voy a sortear 100 USDT entre las personas que se creen una cuenta con mi enlace y hagan la verificación calle C. En la parte superior derecha voy a cambiar el idioma a inglés y me voy en la parte superior en Trade y luego a Copy Trading. Aquí vamos a encontrar un montón de traders. Incluso si bajamos a la parte final podemos ver que hay una cantidad infinita de páginas. Nos tomaría mucho tiempo meternos en cada perfil para averiguar, así que vamos a filtrar esto. En la parte superior voy a dejar esto en 7 días, pero voy a filtrar los traders por AUM, que es la cantidad de dinero que maneja cada trader. Con esto le digo a Binance que me muestre los traders que más dinero están moviendo en todo el exchange. Voy a comenzar a entrar en el perfil de los traders y me voy a fijar en varias cosas. Lo primero es mirar cuánto capital tiene el trader. Luego en la parte de abajo me fijo en el win rate. Este trader gana un 70%, es decir que de cada 100 operaciones gana 70. Luego le reviso el max drawdown, que es básicamente la máxima pérdida que puede tener este trader. Ni siquiera llega al 1%, vamos bien. Luego bajo un poco y miro las posiciones. Lamentablemente tiene varias operaciones abiertas, pero están en pérdida y llevan un buen porcentaje de pérdidas. Luego reviso el historial de posiciones para mirar que por lo menos la mayor parte de las operaciones que abre las cierre en ganancias. Y por último me voy al historial de transferencias para mirar que este trader no esté haciendo trampa. En este apartado vemos que ha hecho un depósito de $200,000 y luego $200,000 más, para un total de $532,000, es decir que este trader ha hecho $132,000 en ganancias haciendo trading. En la operación que me llame la atención me voy a fijar en la cantidad de dinero. Si es una cantidad de dinero alta, hay más probabilidad de ganar porque posiblemente el trader sepa algo que nosotros no. Por ejemplo, si entro en el perfil de este trader, en la parte de abajo tiene dos operaciones abiertas que apenas se han movido poco porcentaje. Tengo intenciones de abrir esta operación donde ha hecho un short en Bitcoin contra USDT. A pesar que no ha entrado con un capital tan fuerte, voy a intentar abrir esta operación. Ahora que tengo una operación para copiar, me voy a Prime XBT. Quien no tenga una cuenta aquí se puede crear una con el enlace de la descripción, con un correo y una contraseña. Estando en la cuenta voy a enviarme algo de dinero para comenzar a operar. Me voy al apartado de depósito. Mi opción favorita es depositar en criptomonedas. El depósito mínimo que aceptan aquí es de 0.001 Bitcoin, pero yo voy a depositar $200 en USDT. En este momento Prime XBT está entregando un 7% extra en todos los depósitos que hagas, viniéndonos directamente a este apartado y luego haciendo clic en esta sección. Elegimos esta opción y en este apartado escribimos y ya estaremos recibiendo 7% cada vez que hagamos un depósito. Además podemos conseguir $100 como bono de bienvenida al depositar por lo menos $500 si te has registrado con mi enlace, y eso está genial porque ya comenzamos ganando. En la parte de abajo selecciono la red más económica y me voy a Binance o donde tenga el dinero. Ahora que tengo el dinero en mi cuenta, me voy en la parte superior en Trade y luego a Cripto Futuros. Así que en este momento marco la pestaña de venta. El trader está usando un apalancamiento de 8x. Yo en este caso no quiero ser avaricioso y voy a usar un 5x en la pestaña de aislado. No voy a entrar a mercado, voy a entrar directamente a limit, así que yo voy a decir que voy a entrar a un precio de 28.660 y le doy a establecer la orden. Listo, a partir de este momento ya la posición está abierta. Ahora que la posición está abierta, sería interesante colocar
colocar un precio máximo de pérdida. Hago clic en este lapicero y en la parte superior puedo establecer un precio en el que yo considere que ya voy a tomar ganancias y lo que estamos hablando, un precio donde yo considere que hasta ahí puedo soportar la pérdida. Para saber más o menos qué precio de stop loss puedo colocar, voy a basarme en la gráfica donde vimos que el precio de Bitcoin en este momento está intentando tocar una barrera que ya ha tocado anteriormente, pero que lamentablemente no ha podido superar. Es como si hay algo en esta zona que no permite que el precio continúe subiendo. Así que este precio que voy a tomar para un stop loss, marco acá el lapicero, en la parte de abajo escribo el precio que te he mencionado y esto es lo que aproximadamente voy a estar perdiendo. Además, no en todos los casos vamos a encontrar confirmaciones importantes como esta, pero de igual forma te lo quiero mostrar. Este trader que tiene un capital de más de $18,000 con una tasa de ganancias del 93%, tiene una operación abierta en venta para Bitcoin donde abrió una posición con más de $8,500 y a pesar de que en este momento está en pérdida, el trader sigue manteniendo la posición. Esto apoya lo que estuvimos mirando en la gráfica anteriormente. La operación va a quedar abierta varias horas hasta que el movimiento pueda darse. No todo el tiempo vamos a obtener grandes resultados. En pantalla esto fue lo que gané con ese primer ejemplo y me encanta que haya sido así para que no tengas la idea de que te vas a volver millonario aplicando esto. En lo personal estoy abriendo solamente una operación al día. Quiero mostrarte otra operación que hice. Lo mismo he hecho con este trader que acaba de abrir una operación en compra de Bitcoin con casi $300,000 y apenas lleva un recorrido del 3%. Así que voy a abrir la misma cantidad en la opción de compra, tal y cual como lo ha hecho el trader, y este se ha apalancado con un por 3. Yo continúo apalancándome por 5 y establezco la orden. Si me voy al apartado de historial, aquí ya aparece que he cerrado la orden con una ganancia de casi $14 y si me voy en la parte superior ya tengo casi $214. Esta operación la abrí con $100, pero se puede abrir con la cantidad mínima de la plataforma o con una cantidad que tú te sientas cómodo, siempre respetando el mercado y teniendo en cuenta que hay un riesgo que podemos controlar con el stop loss. Para quien se pregunte que por qué no estoy operando directamente en Binance o haciendo copy trading, debe tener en cuenta que vamos a repartir el 10% de lo que ganemos con el trader y además necesitamos $100 para comenzar a operar. Y además Prime XBT nos está dando ese 7% de beneficio que de momento Binance no nos está dando. Si tienes buenos conocimientos de trading pero no tienes capital, puedes usar las cuentas fondeadas. Las personas están haciendo millones con este método. Tienes el video en pantalla, haz un clic para mirar la información.